Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Una nueva aventura radiofónica en la que tratamos temas de actualidad e interés para vosotros, que nos veis y nos escucháis. Porque ya sabéis, los que seguís este programa desde hace muchos años, que nuestro objetivo es captar vuestro interés a través de nuestras y nuestros invitados. Vamos a recordar que Diario Salir, Anoche tuve un sueño se emite en radios y televisiones de diferentes lugares de España. Y también online y en diferentes plataformas. Oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, este programa es una colaboración de Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Pues sí, Fernando, dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Dicho esto, Julia, ¿quiénes nos van a acompañar hoy? Pues hoy, Fernando, nos van a acompañar Joan Cunllat y Claudia Ferranti. ¿Y de qué vamos a hablar con ellos? Pues mira, con Joan Cunllat vamos a hablar del encuentro de la cultura por el alto el fuego en Gaza. La verdad que es un tema que nos preocupa mucho en este programa. Y con Claudia hablaremos de moda, de televisión y también, cómo no, de compromiso social. Vamos a señalar que Joanen es director de la revista cultural Foros 21 y de la coordinadora estatal Recortes Cero. Claudia es actriz y modelo comprometida italiana que reside en España desde hace años y participa en nuevos proyectos. Uno de ellos, recién presentado en Cannes, Ena, la reina Victoria Eugenia, que se estrenará en breve en la UNA. Julia, ¿preparada? Yo siempre estoy preparadísima, ya lo sabes, Fernando. Pues, me encanta estar aquí contigo y con nuestros invitados. La verdad es que lo pasamos bien y siempre aprendemos mucho de nuestros invitados. Así que si te parece, empezamos, que ya tenemos por Zoom desde Valencia a nuestro primer invitado de hoy. Por supuesto que sí, empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Saludamos a nuestros oyentes y televidentes. Pues al lío. ¿Por dónde empezamos, Julia? Pues Fernando, hoy, como ya has apuntado al principio, tenemos con nosotros desde Valencia a Joan Cunllat. Él es director de la revista Foros 21, una revista que empuja a la conquista de la cultura y que ha querido mostrar que bajo el fenómeno que se ha venido a denominar globalización, asistimos a un cambio cultural gigantesco y además contradictorio. Nunca antes las formas de pensamiento y actividades culturales habían disfrutado de posibilidades de difusión tan amplios, Fernando. La verdad que estamos de suerte, tenemos mucha suerte de haber nacido en la época en la que hemos nacido, pero sin embargo estas nuevas vías abiertas no han devenido en enriquecimiento, sino más bien en un acelerado y preocupante proceso de simplificación y uniformización. El fantasma de un nuevo totalitarismo se cierne arropado por un pensamiento supuestamente único y habla de recuperar la cultura como instrumento de libertad y no de castración de la conciencia. La verdad que es un mensaje bien profundo, Joanen. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Nada, gracias a vosotros, a Fernando y a Julia por invitarme. La verdad es que el mensaje básicamente es el espíritu de la revista que dirijo y es una forma de ver la cultura siempre, a favor de la pluralidad, del pensamiento plural y del pensamiento crítico, claro. Claro, porque sí. El pensamiento único, la verdad es que asusta. A mí, desde luego, me asusta y me asusta mucho. Sí, porque hablas de tu revista Foros 21, que pretende reflejar e impulsar esta otra realidad enfrentada diariamente a la concentración alcanzada por los medios de comunicación y opinión y su capacidad para generar una imagen virtual. Su consciente nombre alude a la voluntad de construir una plataforma cultural abierta, un foro plural que pueda ser cauce de difusión y desarrollo de los diferentes pensamientos, hoy vivos, pero apartados de los canales principales de difusión. Antes de seguir dando datos,
que son como para echarse a temblar. ¿Qué es Foros 21 y qué objetivos os habéis planteado en tus propias palabras, Joanen? Bueno, Foros 21 nació, vamos a cumplir en breve 25 años, nació como la revista de los Ateneos 21, de la red de Ateneos 21, que tenemos el primer Ateneo que fundamos en el año 2000 está en la calle Casino 8, en Embajadores, en el barrio de Lavapiés, y ahí hemos realizado decenas y decenas de actos culturales, combinando lo más avanzado del pensamiento o gente que despunta en sus sectores, bien sean enormemente conocidos a nivel nacional e internacional o bien reconocidos en su sector, y se combina esto con la cultura popular. Es un poco la tradición que aportó el proyecto de la Compañía de la Barraca de García Lorca, donde llevaban pues, los grandes clásicos del teatro hasta los pequeñitos pueblos en España, o la tradición de la residencia de estudiantes, donde los estudiantes madrileños de la residencia podían compartir, por ejemplo, con Einstein una cena debatiendo sobre los avances, debatiendo sobre los avances que aportaba la ciencia, ¿no? Entonces, digamos que Foros 21 pretende hacer eso, combinar lo más avanzado de la cultura con el pensamiento y las tradiciones populares y poner al alcance de un arquitecta o de un fontanero de Lavapiés aquello que sea lo más avanzado del pensamiento. Esto se ha convertido en una revista, continúan los Ateneos, que además reinauguraremos en poco más de un mes el nuevo local en la misma ubicación, en el barrio de Lavapiés, pero la revista ha cogido una identidad propia y por lo tanto ya es una revista que abordamos diferentes aspectos de la cultura y del pensamiento. Antes de seguir, una curiosidad. ¿Tú estás en Valencia porque vives allí, porque si tenéis el centro aquí en Madrid, o estás transitoriamente? No, yo vivo en Valencia y soy valenciano y vivo en Valencia. Lo que pasa vale. es que puedo decir que vivo entre Madrid y Valencia. Vale, perfecto. Todas las semanas estoy en Madrid trabajando por el trabajo y también por mis compromisos, ¿no? Como activista. Era una curiosidad. La verdad perdona, Julia. Sí, nada, que oírte, ¿no? Joanen, hablando de que os inspiráis en la Compañía de la Barraca o en la residencia de estudiantes, pues que es una inspiración que no me extraña que haya desembocado en Foro 21 que tú lideras, ¿no? Lo cierto es que habéis conseguido crear un espacio donde la libertad, la diversidad y el debate, ¿no?, que han sido históricamente los verdaderos motores, ¿no?, de la cultura, pues que vosotros pues habéis empujado, ¿no?, desde la revista. ¿Es difícil dirigir una revista así? ¿Con qué inconvenientes te has encontrado durante estos, ¿cuánto has dicho? ¿25 años lleváis ya? O sea, enhorabuena, eso para empezar, porque yo sé lo que es liderar un proyecto editorial independiente, así que enhorabuena desde el estudio. Sí, bueno, Foros 21, que como decía, pues vamos a cumplir ahora 25 años. Yo lo dirijo desde el 2009, por lo tanto, pues, en fin, llevo casi 16 años como director de la revista y lo más difícil es poner en pie, que os voy a contar, pero poner en pie un proyecto independiente, que además desde el principio nos autoimpusimos la regla de trabajar sin préstamos bancarios y sin subvenciones, ¿no? Y por lo tanto de obligarnos a depender exclusivamente de nuestros lectores y de nuestros suscritos o nuestras suscritas, ¿no?, que es la única fuente de ingresos que entra en la revista. Eso nos ha impuesto muchas limitaciones, muchas dificultades, pero también sobre todo nos ha dado libertad y capacidad de poder decidir nuestro camino aunque nos equivoquemos. Y eso es lo que hacemos en Foros. La verdad es que aparte de una gran pluralidad de opiniones y capacidad de análisis, hemos conseguido contar en nuestra revista con gente extraordinaria de diferentes sectores e incluso de lo más destacado cada año que hemos ido avanzando y publicando la revista, pues lo más destacado de la cultura, en cine, en teatro, en literatura, premios Príncipe de Asturias,
premios Cervantes, en fin, gente premios Goya, gente de diferentes perfiles, y luego gente, sobre todo gente también muy joven, porque apostamos siempre por las nuevas promesas y por las nuevas experiencias y por las nuevas propuestas. Pero bueno, es un espacio que nos ha llevado también a donde estamos ahora, que nos ha llevado... A ver, te hemos perdido, te hemos perdido. ¿Nos escuchas? Joanen, No. ¿nos escuchas? Hemos perdido la conexión con Joanen, qué pena. Bueno, vamos a ir vamos a seguir. Vamos, ¿no?, a ir aportando algunos datos, porque sí, vamos a decir que Joanen, como ya están comprobando nuestros oyentes y televidentes, es una persona muy comprometida y no le importa estar en el punto de mira. Hoy le entrevistamos porque el próximo miércoles 30 de octubre ha organizado una cena en Madrid para parar la guerra de Gaza. Lleva desde que estalló el conflicto, el 7 de octubre del pasado año, abogando por la paz, la verdad, que lleva trabajando mucho y porque no hay camino para la paz. La paz es el camino, que decía Gandhi, porque la guerra siempre es la salida cobarde a los problemas de la paz. En este programa la hemos vivido en vivo y en directo cuando una servidora se desplazó a la frontera polaco-ucraniana hace 2 años y medio para contar lo que pasaba. Y bueno, y hemos intentado cubrir esta guerra en Gaza, pero no hemos podido entrar. Ni siquiera UNICEF puede trabajar sobre el terreno y está siendo, la verdad, que muy, muy, muy complicado. También decir que no solo nos quedamos en la frontera de Ucrania, sino que pasamos y Polonia, sino que pasamos a Ucrania y estuvimos también trabajando desde allí. La verdad que nos gustaría saber qué datos manejas tú con respecto a esta imposibilidad de ayudar a los que están viviendo allí y además a propiciar que se siga haciendo periodismo desde Gaza. Ayer creo que salió un informe, bueno, lo tenemos aquí reflejado, luego hablaremos sobre él, de Naciones Unidas, el último informe sobre cómo está la situación allí. Bueno, la verdad es que si en muchos conflictos y en invasiones y en guerras los periodistas se han convertido en un objetivo, especialmente desde la guerra de Irak pasó a ser como una parte de una política de guerra. En el genocidio y el apartheid que se viene sufriendo en Palestina, especialmente desde octubre del año pasado, los periodistas se han convertido en un blanco. O sea, estamos hablando de más de 150 periodistas asesinados, lo que manifiesta una voluntad firme de ocultar la verdad y de que no se sepa lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, digamos que esta iniciativa del manifiesto, que nos reunimos el próximo 30 de octubre, es una iniciativa que la gente puede ver en pararlaguerra.es. El manifiesto tiene como título "Hay que parar la guerra, ni terrorismo ni genocidio", que concentra una posición bastante ética, bastante clara. Rechazamos los despreciables atentados de Hamás y lo hicimos nada más producirse, y al mismo tiempo rechazamos no solo el genocidio que viene perpetrando Israel en Gaza, sino los 75 años de apartheid que vienen sufriendo. Entonces, el hecho de que los periodistas sean un blanco, creo que esclarece muy bien cuál es la naturaleza de lo que está pasando allí. Y de esta manera os tengo que decir que son decenas y decenas los periodistas que han firmado este manifiesto. Estamos hablando de gente reconocida, de mucho prestigio, en fin, desde Julia Otero a Javier Más de del Pino. 700 personas, ¿no?, lo han firmado, creo, ¿no? Sí, lo han firmado. O sea, el manifiesto se ha publicado 6 veces, 5 veces con un mismo texto desde el 29 de octubre del año pasado, y la 6ª vez el texto lo hemos actualizado porque la situación ha cambiado, desgraciadamente, a peor un año después. Yeah. Pero son más de 14.000 profesionales de 35 países. 14.000. Yo no sé por qué había leído que eran 700 personas relevantes de diferentes ámbitos de la cultura y... Sí, no, tienes razón, Julia. Son unas 700, 800 personas como de primera línea, que cualquiera viendo su fotografía en la página web los puede reconocer, pero el total de profesionales son 14.000 profesionales de 35 países, aunque tenemos que decir que más de 10.000 son españoles. O sea, la iniciativa nace de España,
y más de 10.000 son españoles. Y decía que hay gente de todo tipo, en este caso de profesionales de los medios de comunicación, hay de todo tipo y de todos los medios que os podáis imaginar. Has hablado de... Todos estamos de acuerdo que lo que hicieron el atentado en el que murieron 1.200 personas. 1.200 personas fue una barbaridad, pero también has dicho que esto es un genocidio, en lo cual estoy de acuerdo contigo. Claramente. Se están formando guetos, se está bombardeando a la población civil. Yo tengo un amigo teniente coronel del ejército, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, pero este hombre dice que sí es verdad que están los terroristas debajo de determinados sitios en galerías, pero que bombardear a la población civil es como intentar matar un ratón en una casa a base de quemar casas, ¿no? Esto es así. Sí, totalmente. De hecho, los atentados del 7 de octubre no solo es que no justifiquen lo que ha hecho Israel, sino que, en fin, son como no tiene nada que ver. Israel es evidente que viene llevando adelante un auténtico genocidio. Vaya hombre, hemos vuelto a perder a Joanen. Julia, un momento. Vale. Bueno, menos mal que te ibas. Se ha ido un momento. No, decía que Israel viene perpetrando un auténtico genocidio y un apartheid desde hace 75 años con el apoyo de Estados Unidos, apoyo diplomático, económico, etcétera, y lo que viene haciendo desde octubre es multiplicar ese genocidio y además hacerlo de una manera absolutamente despiadada y transformándolo además en un conflicto regional, porque lo que está haciendo el Líbano, en fin, Netanyahu lo ha dicho de una forma evidente y clara, es decir, utilizando además la masacre que están cometiendo en Gaza como amenaza. Si no se cumplen nuestras condiciones, el Líbano será como Gaza, es decir, no tiene ningún tipo de reparo al reconocer que es lo que el tribunal, lo que la Corte Penal Internacional ya está poniendo encima de la mesa, que es un genocida absolutamente juzgable por la Corte Penal Internacional. De hecho, el fiscal pidió su detención junto con el ministro de Defensa y también la cúpula de Hamás, pero desde luego con Netanyahu y con el ministro de Defensa. Y muchos, perdona que te corte, muchos israelíes que están en contra de lo que está haciendo Netanyahu también, de su política, etcétera, etcétera. Y además Netanyahu dice que no quiere invadir Líbano, pero en realidad ni quedarse con parte de este país, pero es lo que está haciendo. Sí, totalmente. De hecho, hay una cosa que cuando lanzamos el manifiesto muchos firmantes decían, y es la idea de ni Hamás es Palestina ni Netanyahu es Israel. Claro. Esto es una idea que me parece muy importante, ¿no? Sí, Los atentados del 7 de octubre no son legítima defensa anticolonial, son un atentado terrorista, pero lo que lleva haciendo 75 años Israel y lo que está haciendo ahora Netanyahu desde el mes de octubre no tiene nada que ver. Lo que está haciendo el Estado de Israel, lo que está haciendo Netanyahu, no tiene nada que ver con la tradición judía, con el espíritu de la comunidad judía, con los principios que defiende la comunidad judía en tantos países, que además está saliendo a la calle y manifestando su oposición a lo que está haciendo Netanyahu, y como tú dices, Julia, las manifestaciones y oposición cada vez mayor que se está produciendo en Israel. O sea, que eso es así, y además el manifiesto dice explícitamente que apoyamos la lucha y las movilizaciones del pueblo de Israel en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que a tanta gente de la cultura y este encuentro de la cultura pretende hacer es contribuir, encontrar las maneras para contribuir a generar un movimiento por la paz, a llamar a la movilización para que no solo aumente la presión para exigir el alto el fuego, sino para que las voces que luchan, por ejemplo en Israel, también en el resto del mundo, pero en Israel, para que sea inevitable que declaren el alto el fuego, se multipliquen por 100. O sea, cada poeta, cada artista, cada actor que levante la voz en Israel, sepa que tiene el apoyo de millones de españoles y de españolas que están con ellos. Joanen, en este programa no nos gusta tomar partido por nada, pero mira, yo voy a hacer una excepción. Yo voy a preguntarte una cosa
que es algo que yo pienso, y es que quizá lo que está haciendo Netanyahu con los palestinos, de meterlos en guetos, de bombardearlos, es, aunque suene tan duro, salvo las cámaras de gas, lo que hicieron los alemanes con ellos. A ver, sin duda alguna, lo que está, cuando decimos que lo que están haciendo es un genocidio, y lo que hizo Hitler fue un genocidio. Entonces, sin duda alguna, lo que está haciendo Netanyahu es comparable a los criminales, a los peores criminales que hemos conocido en nuestra historia, ¿no? Y que han sido señalados como genocidas. Eso es lo que está haciendo Netanyahu, sin duda alguna. Entonces, yo creo que lo que sí que es importante es limitar al máximo posible quiénes deben responder y quiénes son los responsables. En este caso, Netanyahu y Estados Unidos, que le está apoyando, son los responsables de lo que está pasando. Entonces, hay muchos sectores de la sociedad en Israel que seguramente podrían hacer más o pueden estar equivocados, es posible. Pero yo creo que si cada vez sumamos a más sectores de la sociedad, seremos capaces de que incluso en Israel más gente se oponga a Netanyahu, esté aislado y no tenga más remedio que tomar medidas. Es decir, que declarar un alto el fuego inmediato, ¿no? Y lo mismo ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, pese a todas las dificultades, cada vez es más gente la que se opone. Por lo tanto, el llamamiento y la línea que defendemos en el manifiesto "hay que parar la guerra, ni terrorismo ni genocidio" es unámonos los diferentes en un objetivo común. Porque como lo importante es el alto el fuego, otras diferencias pueden quedar a un lado. Entonces... Hoy te hemos vuelto a perder. No te escuchamos. Bueno, Julia, ¿algún dato más mientras le recuperamos? pues sí, a mí me gustaría traer hasta el estudio, hasta el programa, las conclusiones de la nueva evaluación presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, la CESPAO, que estima que la pobreza en el Estado de Palestina llegará al 74,3% en 2024 y afectando a 4,1 millones de personas, incluidos 2,61 millones de nuevos pobres. Así que realmente está cada vez más empobrecida. Pero a mí me gustaría, Joanen, porque sabemos... Vamos a decirle que es que te perdimos, Joanen. Te hemos perdido. Y entonces, bueno, pues aquí estamos, ya sabes lo que es el directo, pues damos datos y ya está. Bueno, sabemos que tu compromiso con esta guerra, que se acabe esta guerra, es absoluto y total. Ya lo has comentado y se ve por tus declaraciones que esto es así, ¿no? Y además, bueno, pues has aportado datos sobre el sufrimiento de la sociedad civil, ¿no? Que la verdad que tiene unos parámetros difíciles de valorar, pero ¿tú tienes datos de cuántos muertos ha traído esta guerra? Y bueno, yo sé por cifras de UNICEF que ha habido muchísimos niños, ¿no?, que han muerto en la franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, ¿no? U 8 o 9, porque no me acuerdo cuándo fue la incursión de Israel en Gaza. Sí, el problema de esto siempre es que, por desgracia, las cifras se mueven a peor y, por lo tanto, son peor cada día. Pero sí sabemos que hay casi 50.000 personas asesinadas y que la mitad son niños. Esto sí que lo sabemos. Entonces, porque además la población en Gaza tiene esa particularidad, es una población muy joven y es lo que ocurre también no solo en Gaza, sino en Palestina. De manera que pues cuando se dirige un ataque de esta manera indiscriminado para eliminar pues prácticamente cualquier forma de vida, pues la mitad son niños y niñas los que están sufriendo esto. Pero también es importante decir que el Netanyahu está haciendo imposible cualquier cosa que se pueda adoptar, cualquier medida básica que hace posible la vida. El corte de suministros, el corte de atención sanitaria, más del 70% de las infraestructuras destruidas. Es decir, la vida se hace muy difícil
en Gaza. Y esto es por lo cual podemos decir que no solo es que están cometiendo un genocidio, sino que están incrementando y profundizando en esa masacre y en ese crimen contra la humanidad. Entonces, porque no solo es que se producen muertos y heridos, es que no se les puede curar, no se les puede atender. Los niños se mueren de hambre y se mueren de sed. Has hablado de los bombardeos, de los retrasos, de no se puede comer. Julia me pasaba un dato en el que se estima que ha habido un retroceso de 69 años en relación a cómo estaba. Se ha extendido por la zona. ¿Crees, como yo, que queda un largo camino para la paz? ¿Qué debería darse para que estuviera esa paz más cerca? Uh-huh. Bueno, lo primero sí que deciros, porque me parece importante subrayarlo, que pese a todo esto, la sociedad palestina es una sociedad llena de vida y también de espíritu de supervivencia y de lucha. Y me refiero a que, cayendo las bombas, los sindicatos en Palestina han convocado huelgas generales. Cayendo las bombas, organizaciones de mujeres han estado trabajando no solo por ayudar, sino por poner de manifiesto su resistencia, su denuncia y continuar defendiendo su derecho a desarrollarse y a vivir y autodeterminarse. Entonces, esto es importante. Es decir, un pueblo en esas condiciones, aún así, se desarrolla, se organiza y por lo tanto siguen avanzando sus reivindicaciones y su resistencia. Entonces, esto es de admirar. Dicho esto, yo creo que el alto el fuego es extraordinariamente difícil, pero lo podemos conseguir. Y lo podemos conseguir siempre que nos propongamos, como estaba diciendo antes, no sé en qué parte se ha escuchado, pero siempre que nos propongamos unirnos los diferentes con un objetivo común, que es conseguir el alto el fuego y conseguir la paz en Oriente Próximo. Ahora, no solo en Palestina, sino con el Líbano y con el peligro que hay que se extienda la guerra en toda la región. Joanen, perdóname, todo lo que nos estás contando es interesantísimo, pero esto es radio, tenemos un tiempo, nos queda un minutillo, tendrás que volver, tendrás que venir presencialmente y contarnos. Pero Julia, un minuto, una pregunta. A mí me gustaría, bueno, es una pregunta con dos preguntas en una, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría saber cuál es tu sueño y luego que nos mandes un mensaje, una frase corta para la acción. Bueno, mi sueño es que se haga fuerte un movimiento por la paz y una movilización general en España por el alto el fuego y la paz en Oriente Próximo. Este es mi sueño y creo que y tengo la convicción de que se cumplirá pronto. Y luego una llamada a la acción. Una llamada a la acción es, en fin, salgamos a la calle, la movilización de todos los sectores de la sociedad, no importa la ideología que tenga cada uno, por la paz es fundamental. Y el 30 de octubre, en el restaurante Porto Marín, en Lavapiés, la gente de la cultura nos vamos a reunir y os invito a que entréis en pararlaguerra.es. Si queréis acudir a ese encuentro, nos enviéis un mensaje y en fin, y contar con toda la ayuda que sea posible. Vale, supongo que también es para recaudar fondos. ¿Tenéis una fila cero? Bueno, hay en el manifiesto y todo lo que hacemos se autofinancia y entrando en la página web la gente va a encontrar las maneras de colaborar, enviándonos un mail, etcétera. O sea que ahí va a encontrar todos los detalles. Pararlaguerra.es. Joanen, pues lo sentimos mucho, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Joanen Cuniat, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño para analizar la situación de Gaza y de la zona, que es realmente grave. Nos vemos el 30 de octubre, la semana que viene, en esa cena maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. A vosotros.
una... A ver, creo que no tengo micro. Sí, tengo micro. Tenemos en el estudio a una actriz italiana, pero también medio española, que además es una mujer comprometida. Ella es Claudia Ferranti. Hola, Claudia, gracias por estar aquí con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Hola, Fernando, muchas gracias a ti por invitarme. Y a Julia. Y Julia, que te acabo de conocer. Claro. Julia, y, un placer tenerte aquí, Claudia, con nosotros. Igualmente. Nos decías que conoces a Joanen, ¿de qué? Pues de Recorte Cero, ¿puede ser? ¿Es Sí, de Recorte Cero? sí, vale. sí, claro, sí, es que él está muy en contacto con mi maestro de interpretación, que es Jorge Inés, que es muy activo también políticamente y socialmente, y así que estaba dentro de Recorte Cero. Y le conozco por eso. Qué curioso. Bueno, fíjate, íbamos, la vida es un pañuelo al final. Íbamos a decir que Claudia es actriz, modelo, locutora y es además una mujer comprometida. Hemos dicho que eres italiana, naciste en Roma, de padres italianos. Yo digo siempre italiana de Cádiz, porque aprendí español en Ese Cádiz. acentazo que tienes. Exactamente. Y si cuando aprendes en Cádiz solo se te puede quedar el acentillo de Cádiz, aunque llevo aquí ya 11 años en Madrid. Pero además hay una cosa que no sé si sabrás, Julia. Su abuela era condesa de Toledo. Sí. Su bisabuela. Curioso, mi bisabuela. Y el marido era jefe del ejército español, pero era italiano, de la Puglia. Y lo que pasa es que, claro, se conocieron en los tiempos del reino de Nápoli. Así que sí, cuando me dieron ahora el papel en la serie de Ena, que todavía no se ha estrenado, entonces, bueno, pues era de una duquesa, no era una condesa, pero estuvimos rodando en el Palacio Real que hay en Toledo. Pues más, duquesa es más. Claro, duquesa es más, pero ahí me reconecté con mi ancestra. Déjanos que te presentemos, qué maravilla, por ¿no? favor. Además hay que decir que Claudia, Fernando, que tú la conoces mejor que yo, tú después de irte a vivir sola a Nueva York con 16 años, qué valiente, y viajar por todo el mundo, ¿no? Compaginando tu carrera de actriz con la de modelo, como apuntaba Fernando hace un momento, ¿no? Y colaborando con algunos de los fotógrafos de moda más prestigiosos, ¿no? Vas, como estabas diciendo, te instalas en Andalucía, te vas a Cádiz y dices sí. que estás adoptada, ¿no? Sí, yo me siento Bueno, muy... tú has adoptado el acento y ellos te han adoptado a ti. Ellos me han adoptado y yo digo siempre que me quiero morir en Cádiz. Bueno, me gustaría vivir en Cádiz, pero como no hay trabajo, pues bueno, por lo menos pasar los últimos días de mi vida en Cádiz, eso lo tengo claro. Me da mucho feliz. Voy a tener que ponerme el móvil porque se me está agotando la batería, no sé qué le ha pasado. Bueno, vamos a decir que también trabajó como traductora oficial de libros de pedagogía teatral. De y Jorge Inés, justo, el maestro del que hablaba antes. Ajá. Y ha participado en proyectos teatrales y audiovisuales en lengua española, en italiano y en inglés, pero además de la industria de la moda, aunque no la has dejado, descubres tu verdadera vocación, el teatro, Sí. y te vuelves a Italia, donde estudias en la Scuola Internazionale di Teatro Circo di Vapore di Circo di Roma. Vapore, Después decides instalarte ya definitivamente en España, primero en Cádiz y luego en Madrid, donde resides ahora. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Has dicho que hace 14 años? Hace 11 años vine aquí en Madrid. Digamos que yo siempre he tenido esa pulsión de viajar, pero porque quería aprender, tenía una inquietud dentro que no entendía por dónde iba. Y era una rebeldía también muy grande con muchas cosas de la vida, ¿no? Y hasta que de repente encontré la interpretación y dije, a ver, si aquí puedo viajar en 4 paredes, no necesito irme a la otra punta del mundo y hacer viajes de mochilera, porque yo he hecho viajes en subirme a camiones 6 meses en 6 países con camioneros por toda América Latina. Bueno, locuras. Ya se te veía venir, ¿eh? Con 16 años a Nueva York, luego, sí, pues sí, fíjate, sí, una siempre ciudad sí. muy complicada Sí. para sobrevivir, Sí. la verdad, pero bueno. Siempre he querido demostrarme a mí misma que podía, ¿no? Yo vengo de un país con mucho patriarcado, que es Italia, que está todavía muy retrasado respecto a España, ¿no? ¿Sí? Y las ¿De verdad? mujeres sí tienen una conciencia muchísimo más inferior que las mujeres italianas respecto al tema del patriarcado. Y yo me sentía siempre una mujer muy libre desde muy pequeña y venía de una familia al revés, con bastantes valores machistas. Así que nada, siempre he intentado huir y buscar mi libertad y mi independencia afuera. ¿Y tu familia, que comentas que tiene rasgos machistas, cómo Sí. vieron que tú te quisieras dedicar
al teatro, que te fueras con 16 años con la mochila colgada de la espalda? Bueno, ¿Cómo ha sido esa ha sido muy trayectoria? difícil, muy difícil, porque evidentemente no para mí también no era una libertad. Hasta cuando tú huyes de algo, siempre huyes, es una forma de rebeldía, por lo cual no es una huida libre, ¿no? Pero luego han ido aceptándolo, han ido viendo que yo efectivamente podía conmigo misma, que me estaba haciendo muy fuerte a base de acontecimientos también muy dramáticos que saben en partes, pero que he tenido que vivir. Cuando vives de una forma tan callejera te pasan muchas cosas y eres también joven, ¿no? Pero luego ellos son siempre, a pesar de tener esta visión machista que no le queda otra de la vida porque han vivido con esos valores, siempre han sido gente muy de cultura, entonces valoran y aprecian mucho mi trabajo, me han visto actuar y me apoyan hoy día los que más. A muerte, Sí. bueno. Pues Me ha sorprendido mucho lo de que la sociedad italiana es machista. Yo la conocí hace muchos años porque tuve una novia italiana y en aquella época sí, pero te estoy hablando de hace 30 años. Yo pensaba que se habían espabilado, por lo que dices, no. Empiezas tu carrera de actriz con 18 años en la serie Incantésimo de Rai 2 y con 20 años estableces tu segundo hogar en Andalucía, como nos contabas, y ya en España en 2011 interpretas tu primer papel para una serie televisiva española para Canal Sur. ¿Qué serie era esta y qué papel hacías? Arrayán. Ay, Arrayán, ya sí. me acuerdo. Era un personaje así episódico que no, evidentemente no estaba fijo, pero bueno, era así una turista extranjera, guiri, que hablaba un poco con acento como diferente, extranjero. Digamos que hay algo, ¿no? Yo siempre en audiovisual, no sé por qué, me encuentro a hacer papeles de prostituta o de personas que tienen que llegar, seducir, romper algo. Bueno, me gustan porque son divertidos. También me pregunto por qué me pasa a mí. Tampoco que sea una mujer voluptuosa, soy bastante delgadita y no sé. Pero bueno, he terminado, o sea, he luchado un poco contra ese estigma y ahora ya lo acepto de una forma ya divertida, ¿no? Me divierto con eso. Por suerte, Javier Olivares, que es el escritor, guionista y productor, junto con el equipo, pues supieron verme de una forma diferente. En Malaca interpretaba una prostituta de lujo y en ENA interpretó una duquesa. Luego vamos a hablar de... Bueno, ha sido una evolución que no está mal, ¿eh? Claro. Y vestida muy cubierta, porque en los años 30 no se podía enseñar nada. Efectivamente. Luego vamos a ¿no? hablar de eso porque es un tema, es un proyecto muy interesante que además se va a estrenar dentro de poco. Julia. En 2013 tengo por aquí apuntado que triunfas en Italia, ¿no? Haciendo de presentadora de un programa de televisión que además se hizo en España, ¿no? Exacto, o sea, triunfo desde España, desde lejos. Sí, para mí era además la opción más idilíaca, ¿no? Porque estaba viviendo donde quería vivir, que era España, y trabajando para mi país. Era un programa de televisión de ruleta del casino, o sea, de esos juegos de azar, Sí. que aquí había en Telecinco y Antena 3 y había uno en Italia, y entonces era como un directo. Y bueno, ha sido una experiencia porque pasar de ser actriz de teatro, porque recién salía de la Academia de Teatro de Italia, a ser presentadora en directo, pues era... Una curiosidad, Claudia. ¿Y por qué eliges España? O sea, ¿Quieres saberlo? ¿Por qué? Claro, no sé si era por tu bisabuela que era condesa, ¿no? De Toledo. ¿no? Mira, ¿por qué elijo España? Y sobre todo, ¿por qué elijo Cádiz? ¿No? Porque Yo lo sé, pero cuéntalo tú. Pero tú lo sabes porque de un Porque día me que lo te has conté- contado. Ah, muy bien. Porque yo no sé nada, queridas y queridos oyentes y Es muy televidentes. gracioso. Mira, bueno, tenía que elegir hacer el Erasmus en España, pero no sabía dónde. Podía elegir, tenía buenas notas, podía elegir Madrid y Barcelona, que era lo que todo el mundo quería. Pero yo vi Cádiz en el mapa y claro, yo en esa época tenía un novio que vivía en Canarias. Entonces yo cogí el mapa y vi que Canarias estaba al lado de Cádiz. Entonces yo dije, yo voy aquí.
Y el maestro me dijo, pero ¿tú estás segura? Porque aquí no tenemos a nadie, nadie nunca ha ido a Cádiz, ¿sabes? Como un, no, yo me voy ahí y tal. Y claro, cuando me fui a Cádiz y descubrí que claro, en el mapa en 2D estaba al lado, pero para irme a Canarias tenía que irme a Madrid, 3 horas de avión y luego otras 3 para irme a Canarias. Así es. Terminé dejando el Y novio. ahí hay algo que da la vuelta a la tortilla, ¿El cuál? ¿El qué? que conoces a otra persona. ¿A quién? ¿No? ¿No te echaste un novio allí? Sí, hombre, pero no vamos a contar quién es, ¿no? No, pero digo que vale, te vale. echaste Sí, un novio claro. y ya te Ay, quedaste, qué bien. Sí, en sí. Cádiz. Sí, Eso lo porque- dejamos ahí. No, intimidades Yo, las justas. además no, yo siempre tengo novios medio conocidillos, entonces prefiero no hablar. Mejor que no. No, pero mejor a que eso no. me refería, simplemente que Sí. conociste a un chico allí y dijiste, Exacto. me quedo. Dejé el italiano y me eché otro de Cádiz y ya está. Mucho mejor. Exacto. Qué bueno. Y desde entonces, bueno, has hecho diferentes trabajos, retomando el trabajo, Sí. ¿no? Artísticos. Retomando cosas serias. Exacto, para la comunidad italiana residente en España, ¿no? Sí. ¿Qué trabajos has realizado? Bueno, la verdad que yo siempre, aunque me encanta España y quiero seguir viviendo aquí, siempre tengo unas raíces italianas muy fuertes y necesito siempre crear un puente con mi país. Entonces, ¿cómo lo puedo crear? Pues en mi caso a nivel artístico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se me ocurrió con Juan Díaz, que es el padre de mi hijo, actor, que lo conoceréis de Aquí no quien viva, La que se avecina, esa serie más conocida. Hicimos una obra que era una obra italiana de teatro contemporáneo, la traducí al español y la actualicé y va de, pues se llamaba El vértigo del dragón, y va de un nazi pues que raptaba a una gitana rumana. Y me daba mucha curiosidad poner en escena un personaje de una gitana no guapa, andaluza, no, una gitana rumana. O sea, fea, coja, que hablaba pues como podía. Y bueno, y la verdad que fue un éxito. Fue una obra independiente muy difícil de mover, pero una vez que la movimos, pues era muy dura, pero al final hay siempre un paso entre el drama y el humor, y al final era muy divertida también. Y bueno, pues esa era una de mi forma de luchar con llevar raíces italianas y teatro contemporáneo, que se conoce Dario Fo, Eduardo De Filippo, pero no muchos artistas actuales muy buenos, ¿no? Y luego otra cosa era formar una radio italiana, entonces hicimos la primera y única radio que había en ese momento, que era primero Radio Pizza, se llamaba, y luego Radio Frecuencia Madrid 976, y teníamos diferentes programas. ¿Sigue funcionando esa emisora o ya no? Sí, pero tiene otro, creo que tiene, ay, me pillas impreparadísima, tío. No, era No pasa curiosidad. nada. era Sí, curiosidad. sigue funcionando, pero claro, yo no estoy y entonces me desconecté un poco, pero lo hacíamos de forma voluntaria, era también eso. Julia, te va a sorprender porque me ha llamado mucho la atención y por seguir una línea temporal, Sí. que estudiaste danza contemporánea con Fiammetta Bianconi en el Venga, Tanz a Theater ver, dale. Wuppertal, como se pronuncie. La donde- luna de era una luna de Pinambaos. Sí, pero Me es que encanta es que lo Pinabaus. importante viene ahora, Julia. A ver. Porque sigue estudiando expresión corporal con el maestro y Lo veo venir. coreógrafo italiano. Lo veo venir, Pero tus raíces andaluzas te llevan a seguir tu camino en la danza con el flamenco. Así Y en es. 2014 empiezas la carrera profesional de bailadora de flamenco en la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas. Nada más y nada menos en Sí, Casa sí, Pata. bueno. Tú eres muy española. Yo eso de Cádiz lo tengo dentro. Bueno, Entonces, vamos. pues, yo de hecho cuando estudié aquí, luego me fui a Roma y di un curso en Roma, veía esas bailadoras, estas bailarinas italianas que eran perfectas, hacían un taconeo perfecto. Pero le decía, pero tío, o sea, irse a Cádiz, a pegarse un viaje, porque el flamenco o sea, el flamenco no es solo El taconear, taconeo. no, El está flamenco es dentro. alma. Expresión, es cómo te mira, es cómo te hace una tortilla una madre de Cádiz, o sea, es eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo tenía un poco dentro y sí, reconozco que en Cádiz yo vi gitana de 9 años bailar en una hoguera y no sabían taconear, pero con la mirada y la expresión te lo decían todo. Así que sí, me encanta el flamenco. Y en la radio italiana sí que hice un programa que se llamaba Racataplan,
Racataplana. Y hablaba de flamenco a los italianos para que transmitirle que el flamenco era algo más que un baile, ¿no? Ujú. Nos has hablado de radio, de la compañía de teatro que creaste, y muchos de nuestros oyentes y televidentes pues ya han visto tu acento, han reparado en tu acento bastante andaluz, dado los años que viviste en la zona. Y en 2019 interpretas tu primer personaje televisivo como andaluza, superando por fin la barrera lingüística y cultural. ¿Qué papel era este y en qué No serie? me lo creía ni yo que había colado eso. Pues hacía de una prostituta de Málaga. Volvemos al inicio. Siempre, ahí estamos, siempre nos salimos de eso. Pero era un personaje muy bonito, muy especial, muy misterioso. Y lo curioso es que en Malaca era una serie que se rodaba en Málaga y solo había actores de Málaga, ni siquiera de Cádiz. Así que nada, cogí una amiga malagueña y le dije, tía, ayúdame. Y me enseñó a, digamos, modificar un poquito el andaluz de Cádiz al andaluz de Málaga. Sí, claro, porque es distinto, claro. Un poquito diferente, sí. Qué bueno. Así que sí, eso fue una conquista para mí. Dije, bueno, veo la luz. A lo mejor sí que puedo interpretar papeles de española, ¿no? Hombre, por supuesto. Además que le pones toda la pasión y las expresiones que tienes y la forma además que acompaña, ¿no? Claro, Lo claro, que es claro. la comunicación no verbal con la verbal. Total. Pues se ajustan fenomenalmente. Ay, Fíjate, muchas gracias. Julia, que yo he conocido bastante la cultura italiana por aquella pareja que tuve. Y normalmente los italianos, cuando aprenden un idioma, siguen cantando. El italiano es un idioma que se canta. ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, Que hombre. es muy sonoro y tal. Y entonces cuando A mí hablan me inglés, encanta. hablan francés y tal, Sí. siguen cantando. Tú has perdido eso. Tú hablas ya como una andaluza de pura cepa. ¿eh? Canta Al andaluz. Al andaluz. Por bulería. No, escucha, no, hablando de eso, quiero mencionar, aunque sé que lo vas a decir después, pero ¿para qué? Vamos a adelantarnos, ¿no? Bueno. La serie La Moderna, que es una serie Sí. en la que participé justamente ese año, que se emitió, mis capítulos se emitieron de junio, julio, agosto, justo entre las Olimpiadas. Déjame que aclare que La Moderna es una serie que se ponía, no sé si sigue en televisión, Sí, en la sí, 1, sigue. después de comer todos los días. Sí, sí, sí. Y entré con un personaje de italiana, una inmigrante italiana de los años 30. Y claro, dije, ay, pues claro, todo el mundo decía, tía, por fin, ¿no? Un personaje donde no tienes que currar tanto porque es italiana. Y digo, no, o sea, es que voy a tener que currar más. Porque ya yo cuando hablo español, pues como veis, no tengo el típico acento italiano. Y esta mujer venía de Nueva York, una sobreviviente, un poco como yo, en mi infancia, a vivir en España. Entonces tenía que venir con un acento marcado italiano. Claro. La verdad que me ayudó mucho trabajar con Andrea Fiorillo, que hace de Pietro Fazziello, que es el personaje de La Moderna. Él es un personaje fijo. Me ayudó mucho porque él sí que tiene un acento muy marcado italiano, ¿no? Pero me costó. Reconozco que tuve que actualizar un poco el guión para meterle... De hecho, los fans, cuando luego me siguieron la cuenta de Instagram y veían algún vídeo, decían, pero tú no tenías acento italiano, pero tú no eras italiano. Digo, sí. No, Oye, tiene un ya- acento de gaditano, vamos. Ya que has hablado de La Moderna, aquí en el programa hace un par de años tuvimos a una actriz que había hecho una serie diaria y se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar. Tan duro es una serie que tienes que grabar diariamente y además tiene que terminar el capítulo ese día por narices. Yo agradezco la vida que La Moderna entró en mi vida, exactamente, porque, y en ese sentido agradezco a todos los directores de casting, Nuria, Juan León y Chos, que me eligieron porque es algo que deseo a todos los actores. Una serie diaria es un entrenamiento que después de eso puedes hacer cualquier cosa. No solo porque te tienes que levantar a las 4 de la mañana, sino porque tienes a lo mejor durante el día que rodar pues hasta 10 secuencias diarias, ¿no? Y tienes que estudiar muchísimo texto cada día, entonces la memoria se tiene que entrenar y no solo eso, tienes que en una toma, 2 tomas, darlo todo. Y textos muy largos, entonces para los actores es un entrenamiento muy grande y que si logras tener calidad en esta 1 o 2 tomas a esta velocidad, te permite luego hacer cualquier cosa. La verdad que
Seguro. Sí, No sí, me sí, cabe sí. Sí, la sí, sí, menor total. duda, ¿no? Yo quería, bueno, porque además ya es una hora, a mí, no sé, ¿a ti te ruge el estómago? Sí, a mí me ruge todo. A mí también, a mí me ruge el estómago y quería comentar dos cosas. La primera, que no tiene que ver con el rugido de mi estómago, que es que en el año 2022 interpretas el papel de Elsa Martinelli en la serie internacional Bosé. Pero... Y ahí también, perdón, porque Sí. siempre era una diva italiana, digo, qué bien, una diva italiana, años 70, Bueno. todo muy, ¿no? Pulcro y tal. Bueno, no, pues tenía que interpretar a ella mientras hacía el papel de una prostituta siciliana. Bueno, oye, en la- esto lo tenemos que romper desde aquí ya. Esto no puede ser, ¿eh? O sea, Claudia Se está rompiendo yo ya, creo ¿eh? que Se ya ha trabajado Pero a suficientemente ver, ese ¿por qué papel. dices lo de que te ruge el A estómago? mí me ruge el Cuéntanos. estómago porque no sé si muchos se acordarán, ¿no? Que el año pasado fuiste la primera concursante italiana en MasterChef Eso es. 11, ¿no? El Sí. programa gastronómico Sí, sí. de la 1. ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de...? Pues no me lo creía ni yo, la verdad. O sea, a mí cuando empecé a pasar los castings y además muy descaradamente diciendo, a mí me encanta la cocina, me encanta. Pero ¿Era yo, verdad o no? O sea, es verdad. Ah, sí, yo vale. yo soy una amante de la cocina y soy súper tiquismiqui y perfeccionista. Pero ahora eso de a mí tener pasión por cocinar, no. ¿Y qué es lo que tengo mejor pasión por los hombres que me cocinan bien. Exacto, eso sí. eso está mucho mejor. Claro. Tú eres lista, ¿eh? Total. No, reconozco que... Pero ¿qué plato nos harías ahora mismo que nos Bueno, ruge yo el entré con estómago? un plato que es un plato tradicional, pero que renové totalmente y que os haría ahora mismo con mucho gusto, que qué es hambre. melanzana a la parmigiana, que son riquísimas. ¿Qué es la melantana? Berenjena, pero Ah, una berenjena a la me parmigiana. encanta la Total, berenjena. sí, sí, sí. No Oye, nos puedo queda poco gustarme tiempo más. y queríamos hacerte unas cuantas preguntas más, pero con relación a esto de MasterChef, Sí. yo quería decir que un chef invitado, del que no vamos a dar el nombre para no hacerle publicidad, escupía tu gyoza y decía, es un asco, seguro que no era tan asqueroso, pero que siga el espectáculo. Es una de las razones por las que no veo este tipo de programas. No me gusta que humillen a la gente. Escupir, pero El qué espectáculo grosero. debe tener un límite, ¿no? No te voy a pedir que te comprometas, pero seguro que no te gustó nada lo que te dijo. No me gustó nada y además siempre hacen más ruido las noticias negativas que las positivas, por lo cual en mi país salí en muchísimos periódicos, pero no siendo la única italiana cuando entré, no, cuando salí. La italiana humillada por el chef japonés. Os voy a desvelar un secreto que no sé, luego me voy a arrepentir, pero Venga. yo me quería ir ya a casa, señores. Además, yo había hecho un curso me fui a trabajar en un restaurante oriental antes de hacer el programa y daba la casualidad que me habían enseñado a hacer gyozas. Y quien ha seguido el programa sabe lo que he tenido que aguantar, el machaque infinito que me hicieron los concursantes. Y yo me quería ir y sabía que para irme tenía que cocinar mal. Así que bueno, entre la presión y mis ganas, bueno, está claro que el chef exageró, pero ese día dije, cualquier cosa pase me la voy a tomar a risa. Cojo el guante Sí. y me largo para Y de mi hecho casa hay una escena y ahí me voy bailando. para Cádiz. Total. No, Julia, nos quedan 2 minutillos y Sí. yo quería que habláramos de ENA. De ENA, pues sí. Hace un par de días que se proyectaba en Cannes, ¿no? Ayer Ayer, se ¿no? proyectó Ujú. y fue ENA, la anteprima. reina Victoria Eugenia, que se Eugenia. llamaba ENA, ¿no? Sí, sí, sí. Es la nueva serie, como comentabas antes, de Javier Olivares. Y que además se va a estrenar en la 1 en breve. Claro. y Bueno, donde en tú breve, en- 2025 parece vaya. ser. Bueno, ya pasó Sí, mañana, porque sí, esto sí, es- sí. ya en nada estamos en Navidad. Fíjate. o Bueno, ¿y sea cómo ha que sido ya- esa experiencia? Pues ha sido increíble, sobre todo por las ubicaciones donde hemos rodado en lugares increíbles donde es difícil también el acceso, ¿no? Y luego, bueno, pues el vestuario. Yo creo que ha sido una serie que se ha tenido que rodar en tiempos récord. Pero aún así el trabajo artístico de la gente, y no hablo solo de los actores, hablo también de los técnicos, hablo de la dirección de fotografía, hablo de la gente de vestuario, hicieron un trabajo tan grande
que yo cuando vi el primer capítulo dije, esto es un The Crown a la española, pero total. O Qué sea, bueno. es un trabajo, la verdad que merece la pena verlo y aparte que, bueno, se va viendo cosas de la monarquía, que a todo el mundo, ¿no? A los españoles les gusta mucho hablar de la monarquía, pero que... Unos bien, otros mal. Claro, Sí, pero bueno... el caso es hablar. Que el caso es hablar y que, bueno, que los Borbones, pues, no han hecho... O sea, que quiero decir que para entender la monarquía actual, yo creo que tenemos que entender también la monarquía antigua, ¿no? Y que la monarquía actual tiene rastros de la antigua. Y aquí se habla de... También se exalta la figura de Eugenia Victoria, que siempre ha sido rechazada por ser extranjera, y yo en eso la apoyo mucho, porque bueno, soy una extranjera en España, pero que ella es una serie, me parece, bastante feminista. Y que decían que había traído la hemofilia a la familia. Decían, y bueno, y de mi personaje decían que era lesbiana, simplemente También. porque le abría los ojos a esta mujer. A ver, me vais a perdonar, pero es que no nos queda tiempo. Ay, no, regeneró la Cruz Roja Española. Bueno. Bravo. Hemos dicho que íbamos a decir que eres una mujer solidaria y comprometida, y en vez de preguntarte, lo voy a contar yo, porque fuiste participante en una prueba de todoterrenos que se llamaba Suzuki por una buena causa, litros por kilos, en el que reducir el consumo de combustible al volante hacía que ganaras más kilos de comida para el banco de alimentos. Y tú conseguiste que se ganaran 6.223 kilos, pero además presentaste en la escuela de tu hijo un concierto solidario para afectados del síndrome Wolfram, una enfermedad estoy torpe. Como quiero ir deprisa, neurodegenerativa, ¡Ole! que se caracteriza por producir diabetes, pérdida auditiva, neurosensorial y degeneración del sistema nervioso autónomo. El 6 de abril pasado ayudaste a la organización de un evento solidario para Palestina, y lo que sí que quiero que nos cuentes es que vas a bailar en el Círculo de Bellas Artes. Ay, el Dios concierto mío. por Utopía, Sí. que además va a haber luego un corto o una... Sí. O un, En el Círculo de Bellas Artes, el 19 de noviembre, va a haber un concierto para Utopía, que era pues habla de una historia que ha sido ocultada en todos estos años, de que es una especie de Titanic a la italiana, donde se murieron muchísimos inmigrantes italianos, ¿no? Creo que es una historia también muy actual, dada la circunstancia en la que están viviendo muchos inmigrantes también que se mueren, las cosas italianas, y que creo que los italianos que también van en contra de eso deberían de saber, ¿no? Nosotros hemos pasado por eso y han sido ocultados nuestros cuerpos. Entonces, bueno, voy a bailar una taranta y tarantela, que en otro programa os contaré qué es, porque es súper bonita. Es la historia de una araña venenosa que pica a las campesinas y se vuelven locas. Entonces, bailar y a través de la música Qué bonito. se sanan. ¿De ahí viene el nombre de Tarantela? De ahí viene también. Qué bonito. Exactamente. Oye, mira. Oye, Pero pues- esa es una historia de mentira, ¿eh? Porque estas mujeres no estaban locas. Y ni había arañas tan peligrosas que picaban estas mujeres. Lo que estaban mal del patriarcado en el que vivían. Y a través de la música lo sacaban todo. Bueno, Lo he dicho. y el Muy documental, bien. vais a recaudar dinero para hacer un documental para contar esto precisamente. Exactamente. Ojalá podamos, entonces toda la gente que quieran venir, el 19 de noviembre a las 6 en el Círculo de Bellas Artes, cada billete aportado ayudará a la producción de este documental. Qué maravilla. Julia, pues estamos Oh. como siempre. A la carrera nos A la despedimos carrera que nos vamos, porque tenemos un minuto. te tenemos que dar las gracias por haber venido aquí a, Ay, a gracias diario a salir. vosotros. Un Anoche tuve un superplacer sueño. tenerte aquí, Igualmente, gracias. Se ha pasado Has- volando. Sí, y llevamos media hora. Julia, por favor, recuérdanos quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues hoy nos ha acompañado Joanen Cunyat, director de la revista cultural Foros 21 y de la coordinadora estatal Recortes Cero, y además que se conocían él y Claudia. Y Claudia Ferranti, actriz, locutora, actriz, podemos decir, no sé si italiana, española, de todo un poco. Es un mix. Comprometida, por supuesto, cuyo último trabajo, Nena, la reina Victoria Eugenia, que se estrenará en 2025 en
En 2025, ¿verdad? Sí, en la 1. A ver si se me ha En la ido. 1. En la Julia, 1, por estamos favor. fuera. Venga, Muchas ya, gracias, adiós. oyentes, televidentes. Esto fue Diario Salir Anoche Tuve un Sueño, presentado por Julia Higueras, ella, Fernando Aguas, yo. Y gracias por haber compartido con nosotros esta hora de radio y televisión. Hasta la próxima semana, mismo día, mismo sitio, misma hora. Y no falten, que sin vosotros, sin ustedes, esto no tiene sentido. Un abrazo. Chao.